A ver, muchas personas están alegres por el huracán Alberto, eh, y sin embargo hay algo que me preocupa. Creo que está bien verlo inmediato, pero estaría bien también reflexionar. Tenemos o teníamos sequías en ciertas partes del país e inundaciones en otras partes del país. La infraestructura no está hecha para aguantar mmm, tanto la magnitud como la frecuencia de los desastres naturales que se están dando hoy en día. Esto en paralelo con el incremento de la temperatura de la Tierra, que está dándole en la torre todavía más, quizás no todavía que el ser humano, pero sí muchos animales lo están repercutiendo antes que los humanos, lamentablemente. Pero bueno, sí, muchos humanos a muchos humanos les tocará también esa parte de sufrir los golpes de calor, eh, y las radiaciones solares. De las radiaciones solares no hay escape, no hay algo que puedas poner, no te puedes esconder en un búnker. Llega tarde o temprano y pueden ser muertes fulminantes. Vamos a ponerlo así, en estos 4 años que vienen, el COVID va a ser una causa de risa. Sé que muchos estuvieron en pánico, pero ahora sí deberían de preocuparse por su salud, por cuidarse, por hacer ejercicio, por alimentarse adecuadamente. Les recomiendo, por ejemplo, frutos rojos, verduras, hojas verdes, tomen agua. Ah, cuando lo sientan necesario, pues tomen un poco de suero. Si se puede, cada cuarto, bueno, 1 o 2 veces por semana. Y bueno, vamos a hacer el análisis, o sea, no sabemos cómo venga el clima en estos siguientes años, pero pues alguna vez un señor me contó que para el 2025 se venía una crisis hídrica y relataba lo mismo. Él, por ejemplo, tiene la habilidad de eh, llamar espíritus y hacer que se pueda platicar con ellos y abrir portales. Es como muy curioso y muy raro porque, bueno, no tiene el don, pero como que conocimiento no mucho. Y sin embargo, pues acertó. Eh, en algún momento él me puso a platicar con la madre tierra y a un compañero lo dejó ver qué iba a pasar en el 2025 o cómo iba a darse todo eso. Y sí, previó todo esto, la privatización, el que las fuentes de agua fueran desviadas, eh, la contaminación para poder vender el agua y toda la decadencia que se iba a empezar a dar por sequías, inundaciones y demás. Entonces, pues bueno, como pintan las cosas está genial porque la agenda se sigue cumpliendo e incluso esa fuente que pues la tenía como en un quizás, sí, ha sido bastante puntual. Entonces, pues changos, pensemos que nuestras ciudades no están preparadas para, para recibir este tipo de cantidades pluviales. Pero vamos a poner un ejemplo en la permacultura, ¿no? Donde dicen que el problema puede ser la solución, pero ahí, por ejemplo, se habla desde un clima constante. En el desierto de Jordania, Jeff Lawton hizo camas para empezar a terraformar ahí en ese desierto un pequeño oasis basado en el bosque comestible. Y, y de la arena empieza a ser tierra fértil, pero todo gracias a que allí llueve solo una vez al año, llueve una semana, pero en esa semana
llueve muchísimo, entonces esa agua se capta. Nuestro sistema de drenaje, al contrario, al menos aquí en México, pues desperdicia el agua de una forma garrafal y toda esa agua se contamina y no hay forma de prever pues en qué momento va a llover y en qué momento nos vamos a quedar sin esa humedad. Ya les había comentado a muchos que estas botellitas que venden así casi de mame, donde destapas tu celda solar y la botella te hace osmosis inversa y te capta agua incluso en el desierto, es por medio de energía solar, y va a valer oro. Y pues ya estamos llegando a esos tiempos. Mm, Obviamente pues no es nada de por qué alarmarse, simplemente pues digo changos, o sea, ojalá pensáramos en construcciones ecológicas, en hacer cisternas para hacer captación de agua de lluvia de una forma más eficiente, preparar esas cisternas así muy grandes. Eh, Quizás sería desperdiciar los recursos, pero pues la verdad es que con esta incertidumbre no está de más. Y pues también, o sea, establecer viviendas que puedan resistir el impacto del clima. Yo algo que recomiendo mucho y que me encanta pensar en ello es el superadobe. El superadobe dirán, son casas de tierra. No, o sea, el superadobe es una construcción en domo y se hace con costales. Tiene la desventaja de que las paredes son muy gruesas y entonces eso te quita espacio. Obviamente si lo haces en un lugar chiquito como en las ciudades donde todo eso es muy pobre, pues va. Pero el construir en domo va a ayudar a regular la temperatura. El que la construcción sea de barro también lo regula muchísimo. Y el que sea con costales y está recubierta de tierras, si bien necesita mantenimiento, todas las casas necesitan mantenimiento. Y no tenemos esa cultura, que es diferente. Mm, Incluso, por ejemplo, hablemos rápido de las casas de tapial de adobe. Son unas construcciones enormes, con paredes muy gruesas. Y muchas veces vemos que esas construcciones se caen. Pero lo que se caen son los techos, que son muy gruesos, no deberían de ser tan gruesos. Y se podrían hacer con otros materiales. Y obviamente si tuvieran también mantenimiento, otra cosa sería. Bueno, o sea, tenemos templos que tienen miles de años con técnicas de tapial de adobe. Esos templos que fueron saqueados en Medio Oriente y se les quitaron pues todas las piedras preciosas que tenían y el oro y pétales preciosos, pero ahí siguen las construcciones. O sea, el, tenemos un gran negocio por parte de las constructoras y eso está a punto de terminar. Ya estamos entrando a esa parte donde pues dejamos de jugar con el capitalismo y tendremos que empezar a preocuparnos más por los recursos locales, por construir y tejer redes, comunidades, por dejar nuestros egos en redes sociales y empezar, empezar a vincularnos con nosotros mismos. La solución a toda violencia siempre va a ser la comunicación, la horizontalidad, el platicar con nosotros mismos, el hablar de nuestros problemas en comunidad. Eso es la verdadera política. Y es por eso que me encanta el cambio climático, porque pues en primera mucha gente se va a morir, entonces va a haber una liberación de tierras y de viviendas. Vamos a dejar de vivir en estas ficciones de bienes raíces, ¿no? En donde las casas son asquerosamente caras y las tierras las tienen personas que, que, que simplemente las ven como un negocio, ¿no?
y que no les interesa el bienestar de la comunidad y demás. Y pues hasta se les dejo reflexiones para el fin del mundo. No falta mucho. Ya estamos allí. Disfruten. Y ya saben, lo más divertido va a ser establecernos atuendos steampunks porque la fast fashion va a ser de las primeras cosas que van a morir. Así que diviértanse y nos vemos allá. Yo estaré en mi camastro viendo cómo se derriban las ciudades y los edificios. Siempre es un sueño que he tenido. Los saluda su amigo Sumapalen.